No cabe duda de que el mundo, desde el punto de vista macroeconómico, actualmente es más inestable que durante la posguerra, por ejemplo, ¿no? Digamos que ya hace unas cuantas décadas que el mundo está macroeconómicamente muy inestable. Y también desde otros indicadores económicos, por ejemplo, se han acentuado las migraciones internacionales de personas, los movimientos de capital de corto plazo son más voluminosos que en el pasado y más volátiles. Bueno, en general casi todos los indicadores de la economía internacional son bastante inestables, ¿no? Ciertas cadenas de valor, ¿no? Cierta parte del comercio internacional se puede volver más inestable en el sentido de que todos los productores pueden conseguir insumos en lugares remotos del mundo, pueden conseguir nuevos productores y reemplazar, sustituir el productor con el que venían trabajando, el productor de insumos con el que venían trabajando y reemplazarlo más rápidamente por otro. Es cierto que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas, por ejemplo, a las bolsas de valores, a todos los mercados secundarios y a otros ámbitos financieros, hace que los movimientos de capital puedan ser muy bruscos, haya grandes movimientos especulativos y salidas abruptas de capital de los países que desestabilizan las economías nacionales. Estas tecnologías en muchos aspectos han ayudado a la producción, no solamente la hacen más inestable, porque han generado nuevos sectores productivos. La automatización de la producción en muchos casos ayudó a aumentar la productividad en algunos sectores que tendían a la obsolescencia, sectores ya maduros, y los revitalizó, los rejuveneció y les devolvió capacidad de generar empleo. Entonces, yo no asociaría exclusivamente a la destrucción y a la inestabilidad de las nuevas tecnologías, sino en muchos casos también a la generación de una nueva economía que ha revitalizado viejos sectores y creado nuevos sectores. Hay quienes llaman globalización al aumento de los intercambios económicos internacionales, y en ese sentido podría decir que ese aumento puede ser tanto una causa como una consecuencia de la reestructuración, digamos, o sea, que lo podemos usar como sinónimo y también lo podemos utilizar como causa, o sea, que por el aumento del comercio y de las inversiones cambió la estructura. Por ejemplo, hay quienes ven la estructura económica desde el punto de vista de lo que producen los sectores que la componen, ¿no? La proporción que ocupa cada uno de los sectores, o el peso relativo que tienen las distintas naciones en la producción mundial, en la base tecnológica y la complejidad tecnológica que utilizan para producir. Y también el aumento de los intercambios económicos internacionales, ya sea de comercio, de inversión y demás flujos económicos. Podrían ser una consecuencia del cambio estructural, es decir, cuando una nación tiene un desarrollo tecnológico, aumenta su capacidad productiva, su productividad, se especializa en ciertos nichos, también ve reflejado en estadísticas más favorables del comercio y la inversión, o sea que podría ser tanto como una causa como una consecuencia de la reestructuración de la economía mundial. Bueno, yo diría que la importación de bienes de capital generó la oportunidad de industrializar, porque no había fábricas de bienes de capital en América Latina, o no en la escala que se requería, y no de todos los bienes de capital que hacían falta. Entonces, sin importación no podría existir la industrialización. Ahora, no es menos cierto que el deterioro tendencial de los términos de intercambio para América Latina generaba la necesidad de aumentar las exportaciones primarias de los países latinoamericanos para poder mantener
el ritmo de importación de bienes de capital y otros insumos productivos, insumos intermedios. Había que aumentar las exportaciones, dado que caía el precio de los bienes primarios en relación a los de los bienes de capital. Tendían a aumentar el precio de las máquinas en relación a los productos primarios que producía América Latina. Entonces, a medida que se deterioraban los precios de los bienes primarios en el mercado mundial, había que vender una mayor cantidad de bienes primarios para mantener el mismo ritmo de industrialización. Bueno, eso evidentemente generaba un obstáculo en el largo plazo. Sin producir los bienes de capital, sin sustituir importaciones en la producción de bienes de capital, generó problemas en América Latina. Pero de cualquier manera, a mí me parece que fue un acierto haber comenzado el proceso de industrialización, que necesariamente tenía que empezar por importar bienes de capital, porque no se fabricaban dentro de la Argentina. Y para fabricarlos de cualquier manera habría que haber importado las máquinas que producían las máquinas, o sea que algún bien de capital había que importar para hacer una industrialización, o había que hacer un proceso extremadamente lento, lo cual es bastante difícil en un mundo en el que la tecnología cambia tan rápido como fue el mundo de la posguerra, por ejemplo, en el cual las empresas transnacionales estaban ya cambiando bastante rápido las tecnologías, y si se hubiera creado una industria de bienes de capital en América Latina muy lenta, ¿no? Un proceso muy lento de sustitución de producción de bienes de capital, la verdad es que siempre hubiera estado desactualizado, porque el cambio mundial era tan rápido que hubiera sido poco útil para la industrialización de nuestros países, ¿no? Entonces, creo que hay que poner las dos cosas en equilibrio, ¿no? Generó problemas el estrangulamiento externo, sin lugar a duda, y uno de los componentes del estrangulamiento externo es que las industrias generales en América Latina no lograron tener los niveles de productividad que les permitieran exportar al mundo los bienes industriales que producían, y entonces producían hacia adentro con una escala relativamente pequeña, muy lejana del nivel óptimo de producción, y en ese contexto se puede decir, bueno, sí, se volvieron demasiado caros los bienes de capital en términos de las exportaciones latinoamericanas, y fue difícil, agotó ese proceso en determinado momento por los estrangulamientos externos. Dentro de lo que la CEPAL le llamaba periferia, hay problemáticas muy diferentes en distintos países. No hay una periferia homogénea en donde en todos los países tengan el mismo problema, ¿no? Muy particularmente en países como el nuestro hay urgentes problemas de educación, hay urgentes problemas de desarrollo tecnológico, y crecientemente ha habido problemas de subsistencia, ¿no? Pero no deja de ser un país intermedio en cuanto a su desarrollo. O sea, la periferia se compone de una serie de países como los africanos, por ejemplo, en donde casi todos los problemas inmediatos son de subsistencia, digamos, son de alimentación. En nuestro país hay graves problemas sociales, de alimentación, pero es un país intermedio en el cual, para cortar la brecha, hace falta rectificar una cantidad de problemas, muchas veces se llaman mesoeconómicos, ¿no? Donde, por ejemplo, entra la educación, entran, pero también cuestiones desde la logística, los transportes, bueno, una cantidad de problemas que podrían ayudar a aumentar la productividad del trabajo, a reorientar el patrón de especialización del país para que las exportaciones de Argentina tengan mayor complejidad tecnológica, sean más intensivas en trabajo calificado, que haya un mercado interno con puestos de trabajo de mayor calidad. Eso ayudaría mucho a cortar la brecha de los países desarrollados. De cualquier manera, la noción de países desarrollados
La verdad es que hoy no está tan clara como en los años de la posguerra. Digamos, hay países que se están desarrollando muy rápidamente desde algunos puntos de vista y sin embargo tienen niveles de pobreza muy altos. Hay otros países que son los históricos desarrollados en los que la pobreza está creciendo muchísimo. En parte por las migraciones recibidas, pero en parte porque hay una distribución del ingreso cada vez más regresiva en estos países. Por ejemplo, en varios países europeos de Europa Occidental, en Estados Unidos. Es decir, esa noción de país desarrollado en la que la distribución del ingreso y el crecimiento marchaban en un mismo sentido, en forma simultánea, el crecimiento de uno alimentaba al otro, ¿no? La distribución del ingreso y el crecimiento. Eso, la verdad, es que no está tan claro, ¿no? Por ejemplo, países como China, que empezó su proceso a comienzos de los años 80, digamos, fue la reforma de 1978, su proceso de rápido crecimiento, basado en bajísimos salarios a nivel internacional, y que después fue constituyendo recientemente un mercado con mejor remuneración, más estable. Hace dudosa la noción de que para desarrollarse necesariamente hay que pagar buenos salarios, porque China no empezó por ese lado. En India sigue habiendo niveles de pobreza extraordinarios y viene creciendo, digamos, si lo vemos en las últimas décadas, ha crecido muchísimo. Aún manteniendo esa distribución del ingreso tan mala, ¿no? Entonces, por ahí la noción de desarrollo actual no es la misma. Primero que ha habido una dispersión de nociones del desarrollo. Hoy hay muchas más definiciones de desarrollo que lo que había en la posguerra, aun cuando ya había polémica de qué quería decir desarrollo en aquel momento, pero hoy me parece que esa noción apunta a cosas diametralmente opuestas muchas veces. De cualquier manera, podríamos decir que si un modelo de desarrollo, digamos, una idea óptima del desarrollo, lo que sería el desarrollo en estado puro, no identificándolo con un país en particular, sino la definición de desarrollo, entonces la asociamos como un proceso de acumulación de capacidades sociales y tecnológicas que permiten una mejora en las condiciones de vida de la población y que se retroalimenta esta mejora de condiciones de vida de la población con esa acumulación de capacidades productivas y tecnológicas y sociales en general, ¿no? Bueno, para acercarnos a eso, entonces, para acercarnos a esa noción de desarrollo, lo que hay que hacer es mejorar la educación, extenderla a toda la población, la educación de mejor calidad. Hay que aumentar las capacidades en ciencia y tecnología, públicas y privadas. Hay que tener políticas económicas que orienten el ahorro a la inversión de producción de bienes y capitales y que lo alejen del atesoramiento o las inversiones especulativas para generar puestos de trabajo de la mejor calidad posible, ¿no? Ese es el camino para ir al desarrollo desde mi punto de vista.